en resumen habíamos dicho de que si hablamos de patología benigna, todos los tiroideos tenemos que estudiarlos por medio de la ecografía para ver la evaluación del T-RADS. Hemos explicado cada una de las pautas que hay que tener en cuenta en cuanto a T-RADS para poder hacer el diagnóstico hemográfico y de esa manera hacer el diagnóstico de sospecha de cáncer. Entonces, en resumen, podemos decir de que las masas que son de más de 2 centímetros van a ir a cirugía, se va a hacer procedimiento quirúrgico, y las masas que son de menos de 2 centímetros, según la clasificación de T-RADS, el T-RADS 3, 4 y 5 van a ir a PAF, a biopsia. Y aquellos pacientes que tengan una PAF positiva para cáncer van a quirúrgico, ¿no? Van a procedimiento quirúrgico. Esas son las dos indicaciones que tenemos para hacer cirugía en patología tiroidea. Entonces, hay una tercera indicación que la vamos a ver ahora, que está en base a la tiroiditis, que está en relación a la tiroiditis de Riedel, que es la que se va a cirugía. Entonces, es indiferente que yo tenga un paciente que tiene un bocio, ya sea uninodular o multinodular, el riesgo de cáncer no va a estar en la cantidad de nódulos, igual que en caso de las hormonas. El riesgo de cáncer no va a estar en el nivel hormonal, si bien es más frecuente tener la probabilidad de cáncer en pacientes que son eutiroideos, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo es menos frecuente encontrar cáncer, pero igual tenemos. Entonces, no está directamente relacionado a eso, está relacionado al tamaño del tumor y a la característica del nódulo que habíamos mencionado en cuanto a la calcificación, los márgenes, los bordes, el tamaño, la diferencia entre el diámetro craneocaudal y transversal, ¿no? En el caso de la tiroiditis, cuando hablamos de inflamación a nivel de la glándula tiroides, no es una regla, pero hay casos en los que tenemos un paciente con rubor, calor, tumor y dolor, que en el caso de la región cervical se conoce como flogosis. La flogosis es característico de pacientes con tiroiditis. Las tiroiditis las vamos a dividir según el origen en aguda, subaguda, de Hashimoto y de Riedel. Las tiroiditis agudas son las tiroiditis bacterianas. Estas son las que se forman de forma más rápida y son las más frecuentes. El diagnóstico lo vamos a hacer por medio del laboratorio cuando tenga una presencia de leucocitosis asociada a una elevación de segmentados, y el tratamiento pues va a ser con antibióticos, y si tenemos pus en la zona hay que drenar. Cualquier zona sedada tienen que drenar, no se puede dejar así, ¿no? En el caso de la tiroiditis subaguda, es una tiroiditis viral, donde en el laboratorio vamos a tener un aumento de los linfocitos y la BCG elevada, y el tratamiento va a ser sintomático. Tiene fiebre, le doy antipirético, tiene dolor, le doy analgésicos. Generalmente usamos la aspirina y los corticoides. En el caso de Hashimoto, es una tiroiditis autoinmune. Esta tiroiditis va a tener el diagnóstico en el aumento de la antiperoxidasa, y el tratamiento va a estar en base a beta bloqueantes como el propanolol y a la levotiroxina con dosis supresivas. Que habíamos dicho que la dosis supresiva es de 150 microgramos. Si hablamos de una dosis ablativa es de 200. En el caso de Riedel es origen desconocido. La característica principal del Riedel es una masa pétrea, dura y rozante. Por tal razón, Riedel también es considerada
quirúrgica, hay que operar por la forma en la que se presenta. Estos cuadros también tienen otros diagnósticos, como la tiroiditis aguda, otros sinónimos, también se conoce como tiroiditis supurada, que va a salir pus, la tiroiditis subaguda, la viral se conoce como tiroiditis de Kerr-Bain, eso no se olvide en su examen. Tiroiditis de Kerr-Bain es la tiroiditis viral, no se olviden por favor de este dato. En el caso del procedimiento quirúrgico, hay que recordar que antes, si yo tenía un tumor en la glándula tiroidea y estaba comprometido un lóbulo, lo que hacíamos era hacer una lobectomía, sacábamos parte del tumor. Pero actualmente sabemos que hay esa multicentricidad y esa multifocalidad, entonces hay riesgo de que el otro lado también tenga cáncer. Por tal razón, las cirugías actualmente aceptadas son las tiroidectomías totales o subtotales, que vamos a ver ahora. ¿Qué complicaciones va a llevar una tiroidectomía? Y esto es algo que tienen que acordar. Hay 4 complicaciones principales que vemos después de una cirugía de tiroides, especialmente si es una tiroidectomía total. Si le sacamos toda la glándula, ¿cuál va a ser la principal complicación? Hipotiroidismo. Muy bien. El hipotiroidismo es la principal complicación de esta cirugía. Si yo no me doy cuenta y en la parte posterior le saco las paratiroides, el paciente va a estar con hipoparatiroidismo, que es otra complicación de esta cirugía. Si no me doy cuenta y secciono los nervios laringeos, el paciente va a quedar con disfonía, que es otra complicación de la cirugía. Si lesiono los vasos sanguíneos, el paciente va a quedar con un hematoma. Puede ser hematomas o puede ser seromas. ¿Qué es un seroma? ¿Quién sabe? ¿Qué? ¿Qué es seroma? ¿De qué líquido? De linfa, ¿no? De líquido linfático. Hay una quinta complicación que está relacionada directamente con la cantidad de hormonas. Si el paciente ingresa a cirugía hipertiroideo, entonces le va a hacer una tormenta tiroidea, que sería la quinta complicación. Ahora, ¿qué hacemos en la cirugía? Normalmente cuando se opera tiroides, la incisión es por planos, y lo que vamos a hacer es incidir en la parte celular, cortamos platisma, cortamos el músculo cutáneo del cuello, inmediatamente después vemos los músculos infraioideos. Estos músculos, una vez que abrimos el rafe medio, los separamos. Al hacer esta separación, tenemos que fijarnos el tema vascular. Lo primero que hacemos es identificar la arteria tiroidea inferior, que es el pedículo medial, y después nos vamos a la tiroidea superior. La técnica quirúrgica se hace rama por rama. Una vez que hacemos esto, tiene que ser con mucho cuidado, porque recuerden que detrás de la tráquea está el esófago y entre estos dos está el paquete vasculonervioso. Entonces vamos a tener la carótida y la vena yugular interna muy cerca. Entonces es
Una cirugía tenemos que tener mucho cuidado de estas estructuras. Pero la técnica es bastante sencilla. Se hace la ligadura y la sección de la arteria tiroidea inferior, de la tiroidea superior. Vamos a ir individualizando y divulsionando la glándula tiroidea lóbulo por lóbulo, primero un lóbulo y luego el otro. Al hacer la resección o la divulsión de la parte posterior, tenemos que tener cuidado de no sacar las paratiroides. Estas paratiroides están pegadas a la glándula, entonces si yo me olvido de eso y la saco la glándula, pues vamos a tener hipoparatiroidismo en el paciente y hay cuadros que son bien complejos. En la parte posterior, si es que me doy cuenta que he sacado estas glándulas, las puedo reimplantar. Se puede hacer un reimplante en la zona muscular del esternocleidomastoideo, que es ahí donde se hacen los reimplantes. Hay 3 pasos que yo considero que son importantes dentro de esta técnica de la tiroidectomía. Una es esta. Y nos saca la paratiroides y después reimplanta. Sí, se hacen unos cortes y se vuelve a colocar el músculo. Si ustedes se fijan acá, una vez que identificamos los vasos, se secciona rama por rama, no se hace una sección en grupo. Cuando hablamos de tiroides, el detalle anatómico de las ramas arteriales es muy importante. Entonces, lo que hacemos acá es identificar. Si estamos en la tiroidea inferior, agarramos y son 2 ramas, entonces tengo que hacer 2 ligaduras. Ahí está, se ven las 2 ramas. No hay donde perderse, está bien clarito. Y la rama principal acá. De esa manera no tenemos el riesgo de lesionar el nervio. Si no hacemos esto y agarramos todo el paquete, es más fácil lesionar el nervio de la línea. Pero si se ve como están viendo en la imagen, que se ve claramente la rama principal con sus 2 ramos, pues no hay riesgo, ¿no? Lo mismo ocurre en la parte de la tiroidea superior. Agarramos la rama principal y agarramos sus 3 ramas. Otro detalle importante dentro de la técnica de tiroidectomía es esta: la separación de la parte que está pegada a la tráquea, que es el istmo. Generalmente lo hacemos con un bisturí bipolar para que no se peguen las ramas. Se utiliza líquido y se va haciendo la sección. Si yo utilizo un electrobisturí monopolar, hay más riesgo de perforar la tráquea. Entonces es mucho mejor trabajar con este material. Y el último paso que es importante en la técnica de una tiroidectomía es lo que ya habíamos mencionado la anterior semana. Cuando nosotros mandamos la pieza, esta pieza la vamos a marcar. Se marca. Voy a marcar la región que es superior con un hilo, depende del cirujano, y coloco un hilo corto. Voy a marcar el polo inferior con un hilo largo y la parte lateral con un hilo trenzado, para que el patólogo sepa cuál es la zona de la cirugía que estamos trabajando. Una vez que hago la marcación, mando la muestra, le doy a la enfermera y la enfermera en ese momento manda al patólogo. Nosotros, el equipo quirúrgico, está esperando en el quirófano el resultado de esa patología, ¿no? Eso es la biopsia por congelación, ¿no? La biopsia por congelación es sumamente importante en este caso de cirugía de tiroides. Habíamos hablado de las complicaciones. ¿Cómo vamos a manejar estas complicaciones? Si el paciente tiene un hipotiroidismo, ¿qué vamos a hacer con el hipotiroidismo? Acá.
depende. Si se confirma un cáncer, le vamos a dar levotiroxina con dosis ablativas, que son 200 microgramos, y si el paciente está con un tumor benigno, le damos la levotiroxina con dosis de 150 microgramos día. Ese es el tratamiento de por vida que va a recibir el paciente, levotiroxina. ¿Qué hacemos con el hipoparatiroidismo? Generalmente esto se forma o se presenta de dos formas, con una crisis de hipocalcemia y con una hipocalcemia transitoria. ¿Qué hacemos con la crisis de hipocalcemia? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo hacen diagnóstico de hipocalcemia? Ionograma. Hipocalcemia. ¿Cómo diagnosticar? ¿Quién se acuerda? Eso ya llevaba. Han hecho endocrino, ¿verdad? Sí han hecho, ¿verdad? En su materia, en su plan global. ¿Cómo se diagnostica la hipocalcemia, chicos? Ustedes son médicos, octavo semestre, al año ya son internos. Ionograma. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Raquel muscular. Ya, el diagnóstico va a ser clínico. El diagnóstico es clínico. ¿Cómo hacemos un diagnóstico clínico de la hipocalcemia? Ustedes están de turno, yo le paro al paciente en la mañana y el paciente en la noche está con rigidez muscular, está con trismus, está con dos signos que son muy importantes de detectar. El signo de Trousseau y el signo de Foster. ¿Cuál es el signo de Trousseau y cuál es el signo de Foster? Eso ustedes ya deberían saber, no es parte de la materia. ¿Cuál es el Trousseau? Porque está bien, el calcio está bajo. Yo le pido calcio en sangre, pero en hospitales como el Bajío el calcio va a salir al día siguiente. Hasta eso el paciente se muere. Entonces tienen que ver ustedes clínicamente de hacer su diagnóstico. O si le piden en una zona privada, en 1 hora o 2 horas sale el laboratorio y entonces el paciente se muere. ¿Qué tienen que hacer? Evaluar estos signos. ¿Cómo se evalúan? Chicos, esto es netamente endocrinología. El signo de Trousseau, lo que tienen que hacer ustedes es insuflar el manguito del esfigmomanómetro, insuflar arriba de 200 milímetros de mercurio y esperan un lapso de tiempo de 3 minutos. En ese lapso de tiempo, con el manguito insuflado, el paciente va a hacer esta contracción, se llama contracción carpopedal. La contracción carpopedal es el signo de Trousseau. Positivo. A ver, ustedes pónganse el manguito, les va a doler, pero no van a hacer así, ¿no? Contracción, hagan la prueba, les va a doler y se van a quedar ahí. Pero si están con una crisis de hipocalcemia, hay una contracción carpopedal. En el caso del esposte, es la percusión por delante del trago, y si hacen la percusión ahí, es la raíz del nervio facial. Entonces lo que va a ocurrir es una contracción ipsilateral a la presión de la comisura labial. Entonces, hace esto. El paciente contrae de este lado, solo la comisura, hacia la zona de percusión. Ese es el signo de esposte. Percusión por delante del trago de la raíz del nervio facial para la contracción ipsilateral
de la comisura labial. Es fácil hacer el diagnóstico de la hipocalcemia. ¿Cómo van a tratar? ¿Cuál va a ser el tratamiento? ¿Cuál va a ser? Si está bajo el calcio, le dan calcio, ¿verdad? ¿O no? No le van a dar sodio. Hay hipocalcemia, le dan calcio. ¿Cómo le dan el calcio? ¿Cómo? Perdón, Trousseau es con 2 S. ¿Cómo le dan el calcio? ¿Cómo viene la presentación del calcio? Calcio por vía oral, viene calcio más vitamina D para que se absorba, ¿verdad? Eso es en tabletas, pero yo no le voy a dar tabletas al paciente. Hasta que se absorba se va a morir. Le voy a dar endovenoso. ¿Y cómo viene el calcio endovenoso? Viene, claro, pues no va a venir en tableta endovenoso. Viene como gluconato de calcio. El gluconato de calcio le dan 10 ml al 10% en 10 minutos. Esa es la regla de los 10 de la hipocalcemia. Gluconato de calcio 10 ml al 10% en 10 minutos. Pasa este tiempo en una solución de 450 ml de dextrosa, mezclo 5 ampollas de 10 ml de gluconato de calcio y paso las primeras 8 horas o 24 horas dependiendo de cómo esté el paciente. Pero ya le estoy haciendo la reposición del calcio. ¿Qué pasa si yo agarro y le pongo calcio en bolo? Entra en paro el paciente. Entonces ustedes no pueden pasar a bolo este calcio, si no lo matan al paciente. Entonces por esa razón se pasa en 10 minutos. Imagínense, 10 minutos es largo, es lento, no es de golpe. El paciente puede hacer paro. Ese es el justificativo. En caso de el hematoma ya habíamos hablado, se ve el drenaje, y si hay un hematoma pues hay que drenarlo. Y en el caso de la disfonía ese es tratamiento por medio de la fisioterapia, por fonación, fonoaudiología, para mejorar el tema de la voz. Hay ejercicios que se hacen para modular la voz en caso de que esto sea recuperable, y si no fuera el tema quirúrgico, ¿no? Bien, entrando en lo que es tórax. Y lo transitorio. ¿Cómo? El transitorio. Calcio más vitamina D, todo lo mismo. En caso de tórax, vamos a hablar netamente de lo que es mama. Vamos a hablar del trauma del tórax, mediastino, pleura, y si nos da tiempo hablamos del diafragma. Cuando hablamos de patología de mama, es muy importante recordar siempre, desde el primer día de clase, les he dicho, hay que recordar anatomía, hay que recordar fisiología, hay que recordar semiología, etc., ¿no? En caso de la anatomía, las glándulas mamarias son glándulas que están externas, no están protegidas, por tanto son glándulas más susceptibles a la lesión. Estas tienen una forma de lóbulos acá, que son las unidades lobuliares, que se van a fusionar a través de los conductos galactóforos hacia el conducto principal para desembocar en el complejo pezón-areola. Alrededor de estos conductos tenemos tejido adiposo y tenemos tejido de suspensión. La unidad funcional de la glándula mamaria es la unidad lobular. Esta glándula mamaria está por delante del músculo pectoral mayor,
por delante de la aponeurosis. La ubicación va a variar. Generalmente la tenemos entre desde el segundo hasta el cuarto espacio intercostal hasta el 12º espacio intercostal, dependiendo del tamaño de la mama. La vamos a dividir en 4 cuadrantes, trazando 2 líneas imaginarias a través del complejo pezón-areola, una transversal y otra longitudinal, y vamos a tener 4 cuadrantes que son el cuadrante supero-externo, el cuadrante supero-interno, cuadrante infero-interno y cuadrante infero-externo. Hay una zona, que es la zona de prolongación, que se conoce como zona ocular de Spencer. El complejo areola-pezón varía también dependiendo de cada mujer, no es una constante en cuanto al tamaño y la forma. En el caso del varón, también el complejo areola-pezón varía, y la glándula mamaria en el varón está atrófica, no es funcional. La principal función de la glándula mamaria comienza a activarse en el último trimestre del embarazo, donde comienzan a funcionar las hormonas como el estrógeno, la progesterona, la prolactina, para dar lugar a la formación de la leche. Como habíamos mencionado, pezón areola va a haber de diferente forma y de diferente tamaño. Algo muy importante que tenemos que recordar es que cuando tenemos procesos tumorales a nivel de la glándula mamaria, estos tienen predilección por ocupar 2 zonas, ya sea el lóbulo, o los lobulillos, o el conducto. Por eso cuando hablamos de cáncer, vamos a hablar de un cáncer o carcinoma lobulillar, y vamos a hablar de un cáncer ductal. Son las 2 variedades de cáncer debido a esta predilección que tiene esta alteración, ¿no? Lo que habíamos mencionado, más frecuentemente desde la segunda costilla hasta la sexta costilla, la ubicación de la mama, siempre por delante de este músculo, que es el músculo pectoral mayor. Esa es la ubicación que vamos a encontrar con más frecuencia. Carcinoma ductal y carcinoma lobulillar. La irrigación va a venir de la mamaria externa y la mamaria interna. Esto se lo voy a dar de tarea para la siguiente semana. ¿De dónde viene esta rama, que está más facilitada? ¿Y de dónde viene esta rama, que también es facilitada? ¿Cuáles son las ramas principales de la mamaria externa y la mamaria interna? Para la siguiente semana, por favor. En el caso del drenaje linfático, es mucho más sencillo que la región cervical, pero es importante porque ustedes ya saben que todo tipo de patología tumoral maligna va a tener 3 tipos de diseminación: por vecindad, linfática y hemática. Eso no solo ocurre acá en el cuello, ocurre en todo el cuerpo. Se habla de tumor de mama, tumor de pulmón, tumor de estómago, tumor de intestino, de cualquier tumor tiene esa diseminación por vecindad, linfática y hemática. Entonces, la diseminación, que es linfática, tenemos que conocer cuáles son los niveles ganglionares axilares. Acá tenemos 3 niveles ganglionares, de los cuales estos van a ir a drenar la linfa a los ganglios infraclaviculares, de acá a los supraclaviculares,
y de acá se van hacia el conducto torácico. Pero son 3 niveles ganglionares que los vamos a repasar con más calma cuando hablemos de cáncer. Ahí tenemos que conocer de qué se trata cada uno de estos niveles, que son estos 3, los pectorales, los subescapulares y los humerales. Pero eso lo vamos a ver, como les digo, la siguiente semana. Y la relación que tiene con el músculo pectoral menor. Eso es muy importante, vital, la relación de este músculo para la distribución de estos ganglios linfáticos. Los límites, como habíamos mencionado, puede variar desde la 12ª costilla hasta la 4ª y el borde inferior desde la 6ª hasta más allá. Pero el promedio es desde la 2ª hasta la 6ª costilla. El promedio en la parte lateral igual es la línea media axilar en la parte externa, y en la parte interna el borde lateral del esternón. Entonces, si ustedes se tocan su esternón, tenemos aproximadamente 2 centímetros de grosor del esternón, que nos daría el espacio adecuado intermamario. Normalmente tiene que haber ese espacio intermamario, que es de 2 centímetros. En cuanto a lo que es considerado normal, tampoco tiene que invadir el espacio axilar de la glándula mamaria. ¿Qué tenemos que revisar cuando hablamos de patología benigna? Dolor, tumor y secreción. Los que han estado prestando atención en las clases, pues les va a ir excelente. Los que han estado perdidos y no han venido a clases, están chao. En cuanto al dolor, ya habíamos indicado cómo se evalúa. Lo vamos a evaluar según la semiología clásica, y lo mismo ocurre acá en la mama, ¿no? Vamos a utilizar a Alicia o vamos a utilizar a Tiliev para la exploración del dolor, cualquiera de los dos. En el caso del tumor, también ya tenemos un mnemotécnico, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, es el silitaforsureco, que ya habíamos visto cuando hicimos patología cervical, y los que fueron a la práctica también. Y aquí en la mama es lo mismo. En la mama, si tengo un tumor, voy a explorar de esta manera. En el abdomen, si tengo un tumor, lo voy a explorar de esta manera. En la pierna, si tengo un tumor, lo voy a explorar de esta manera. Entonces no hay dónde perderse. Tengo que describir la situación, los límites, el tamaño, la forma, la superficie, la relación y la consistencia. En cuanto a la secreción, pues las características del flujo. ¿Qué color tiene? Si tiene mal olor, y cada cuánto tiene la secreción, ¿no? Entonces, es algo que ya hemos visto, que simplemente lo vamos a repasar. ¿Cómo vamos a revisar esta glándula mamaria? Pues le decimos al paciente que se agarre de las caderas, que se agarre de la nuca y que se siente y que se apoye en un asiento para que las mamas caigan para adelante. De esa manera vamos a explorar el tema de la formación de las masas, manos en la cadera, manos en la nuca, y el paciente que se inclina. Obviamente este examen que van a hacer ustedes también tienen que orientar al paciente para que se lo realicen en la casa, que se lo haga cada vez al mes, una vez, por tema preventivo. Nosotros tenemos esa función como médicos, ¿no? Si el paciente va al hospital, hablen del control que tiene que hacer de la glándula mamaria. Esto está mal, esto está al revés. El lineal es este y el circular es este. Si yo voy a hacer una palpación lineal, entonces lo voy a hacer de arriba, abajo, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Si voy a hacer una palpación circular, palpo del centro para afuera, en contra de las manecillas del reloj, y de afuera para adentro, siguiendo las manecillas del reloj. Si voy a hacer la técnica en cuña, voy para afuera, hacia el centro, voy para afuera, hacia el centro, voy para afuera, hacia el centro, voy para afuera, hacia el centro. Eso es en cuña. ¿Cómo voy a hacer la palpación? Hay dos formas. Una que es haciendo una especie de masaje. Si yo masajeo voy a poder percibir una masa
masajeando. Y la otra es como las teclas del piano. Con estos 3 dedos voy tocando, 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 como si estuviera tocando un piano. Cualquiera de las dos formas de tecla de piano como masaje sirve. Entonces, lo que habíamos indicado con esos 3 dedos para hacer la palpación, puede ser lineal, en forma de masaje, como están viendo acá. No nos olvidemos palpar nunca esta región, que es muy importante, porque cuando hablamos de cáncer, la zona más frecuente de cáncer está aquí, en el cuadrante superexterno, y el segundo lugar de frecuencia está acá, en la región retroareolar. Entonces esas zonas las tengo que revisar con más exactitud, ¿no? Ya sea una palpación en cuña, una palpación lineal o una palpación radiada, cualquiera de las 3, elijan una y la que más les gusta, orienten a sus pacientes para que se realice. ¿Cuándo se tiene que realizar? Una vez al mes. ¿Y en qué situación? Recuerden que cuando tenemos un paciente con su menstruación, hay cambios hormonales. Durante la menstruación las mamas se vuelven turgentes, se vuelven duras. Hay algunas mujeres que les duele. Entonces yo no puedo palpar esa mama durante la menstruación, tiene que ser después. Tiene que ser después, ¿verdad? Entonces siempre orienten a la paciente que se haga la palpación, pero inmediatamente que pase su menstruación. El tema de los tumores de mama son importantes por la frecuencia, y otro detalle importante es de que el paciente con tumor de mama en algunos casos puede debutar con masas a nivel axilar o puede debutar con secreción o puede debutar con dolor y no tener masa. Entonces ustedes tienen que ser muy atentos a esas señales y no decir, no tiene tumor, nos olvidamos del cáncer, ¿no? A veces en la palpación no se puede percibir, no se puede palpar, pero sí nos va a orientar un ganglio, sí nos va a orientar una secreción o sí nos va a orientar el dolor para hacer un examen e identificar la masa, ¿no? El examen de la mama, entonces, como habíamos indicado, como habíamos mencionado, la paciente se traza 4 cuadrantes. Obviamente no van a pintar ustedes la mama en el paciente, ¿no? Eso es solo para que ustedes entiendan. Y hacen esa palpación como si estuvieran tocando teclas del piano. Palpación profunda, vean ustedes en la imagen, está tocando hasta adentro, no es superficial, porque superficialmente yo no le voy a encontrar nada, y obviamente sin hacerle doler. Esta es la otra forma de masaje. Esta es la técnica en cuña, de afuera hacia adentro. No me tengo que olvidar de presionar el pezón para ver si hay salida de secreción, y tampoco me puedo olvidar de la región axilar. Sí o sí tengo que tocar axila, porque hay casos de cáncer que debutan con masas axilares. ¿Qué exámenes le vamos a pedir? Vamos a pedir ultrasonografía, vamos a pedir mamografía arriba de los 35 años, y dependiendo estos exámenes, la biopsia. Lo mismo ocurre acá, que estos estudios les van a orientar hacia el BIRADS mamario. La diferencia con el IRADS es que el IRADS tiene un grado 0, lo vamos a ver después.
Entonces, no sé si se consigue ver, pero es lo mismo que hemos hecho en tiroides. Tengo el BRAF 1, que es una mama normal, entonces no hay masas. No hay masas. Si no percibo masas, es mama normal, es BRAF 1. Si yo tengo una masa, pero esa masa es de características benignas, es un BRAF 2. ¿Qué hacemos con el BRAF 2? Control. Se sugiere hacer un control. Dependiendo el caso, podemos hacer un control semestral o un control anual. En el caso del BRAF 3 al BRAF 5, acá ya hay sospecha de cáncer. Por estas imágenes, miren ustedes, ya voy a tener imágenes espiculadas de bordes irregulares, de formas asimétricas, lo cual me da sospecha de lesión maligna. Por tanto, esto va a ir a un estudio histológico, va a ir a una PAF, a una punción. En el caso de la mama, varía el tema del tamaño. Si es que tengo un tumor de menos de 2 centímetros, no lo voy a poder palpar. Entonces yo no voy a poder hacer la PAF, la punción, y es más complicado. Para poder hacer una biopsia en mama, no es lo mismo que la tiroides es más fácil. En mama es más complicado, porque las masas pueden estar profundas. Entonces, esto no se pueden olvidar. Si la masa es palpable, masa de más de 2 centímetros, yo le voy a poder hacer una PAF, porque estoy palpando, estoy sintiendo, y le voy a poder hacer un throughput, que es la biopsia con aguja core o core biopsia, que también se conoce como punción con aguja gruesa. Esta es con aguja fina, esta es con aguja gruesa. Nada más. Este throughput es más difícil hacerlo en tiroides por el sangrado. Acá en mama sí se hace, es regla, es norma. Más de 2 centímetros, PAF y throughput. PAF y core biopsia. Eso lo hacemos aquí, en la China, en Japón, en Brasil, en México, en donde estén. Core biopsia más throughput en tumores de más de 2 centímetros. Si el tumor es de menos de 2 centímetros, le voy a hacer punción con aguja de Coppens o mammotome. Coppens o mammotome, que ambas son biopsias dirigidas. Antes de la cirugía, yo voy a marcar esta glándula mamaria. Si yo tengo el tumorcito ahí, le hago una ecografía y con la ecografía le pongo un gancho. El gancho se queda ahí en el paciente, al día siguiente el paciente se opera y el cirujano sigue ese gancho para sacar el tumor. Sigue ese gancho, saca ese alambre y saca la masa. Esta colocación del gancho, si se hace por ecografía, se llama Coppens. Si se hace por resonancia magnética, se llama mammotome. Es la única diferencia. Entonces, espero que esté claro. Al paciente con tumor de mama le hacemos una ecografía y una mamografía. Si me dice que es BRAF 3, 4 o 5, tiene estas opciones de biopsia. BRAF 3, BRAF 4, BRAF 5, dependiendo del tamaño, va a ir a una de estas biopsias. Hacemos la biopsia, el paciente se confirma con cáncer, se convierte en C, se convierte en BRAF 6. Prende la luz, por favor. Porque esto tiene que